Muy buenas noches, aprendices del curso Guardianes de la Democracia. Hoy vamos a continuar eh, profundizando en el tema del sistema político electoral en Colombia. Eh, Hoy vamos a retomar la reforma a este proceso realizada en el año 2004 a través de la Ley 1475 del 2011. En esta ley se presentan unos puntos muy relevantes y que fueron tratados pues en su momento de forma muy puntual o precisa. El primero tiene que ver con la organización y funcionamiento de los partidos políticos y movimientos políticos. Dentro de los principios presentados se contempla la equidad e igualdad de género y en el cual se señala que los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los deberes electorales y obtener representación política. De otra parte, a fin de fortalecer la prohibición de la doble militancia, se establece la necesidad de que las organizaciones políticas creen un sistema de identificación y registro de sus militantes, además de prohibir que los miembros de un partido apoyen candidatos distintos a los inscritos por partido o movimiento político. El régimen disciplinario eh, conforme a lo señalado por la reforma política del 2009, donde la ley se encargó de desarrollar una responsabilidad que tienen los partidos y movimientos políticos, así como las faltas en las cuales pueden incurrir los directivos de los partidos o movimientos políticos, estableciéndose entonces las sanciones que pueden llegar a ser aplicadas por la violación de la normatividad y los titulares de la investigación y establecimiento de la sanción por esas conductas. Eh, para los directivos, el principal responsable de establecer las sanciones es el mismo partido o movimiento político, con posibilidad de impugnación ante el Consejo Nacional Electoral. Para los partidos y movimientos políticos, la competencia de imponer sanciones le corresponde al Consejo Nacional Electoral, decisión que puede ser demandada ante el Consejo de Estado. Ahora, en cuanto a la disolución, liquidación, fusión e incisión de los partidos y movimientos políticos, eh, es otro aspecto importante que trae la reforma y es la posibilidad de disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de los partidos y movimientos políticos de acuerdo a lo dispuesto por sus propios estatutos, por esos estatutos internos que tienen cada uno de ellos, y allí se puede contemplar entonces la posibilidad de que la disolución y liquidación sea ordenada por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a las facultades sancionatorias que tiene la autoridad electoral sobre los partidos y movimientos políticos que incumplan con sus responsabilidades. En cuanto a la financiación de las campañas o frente a la financiación de los partidos y movimientos políticos, se contempla que pueden ser financiados por recursos propios, producto de actividades lucrativas, aportes realizados por sus afiliados o particulares, créditos de instituciones financieras, financiación estatal, y estos recursos tienen una destinación específica en función de la actividad política. En cuanto a la financiación de las campañas electorales, se hace una lista de las fuentes de financiación que son similares a las fuentes de los partidos y movimientos políticos, destacándose el sistema de financiación estatal mediante el sistema de reposición de gastos y la posibilidad de anticipos. Se establecen los límites existentes en la financiación privada y el monto de gastos en campaña siendo em, un especial énfasis en la administración de dichos recursos y presentación de informes. Coherente con las reformas políticas del 2003 y el 2009, la norma establece
la pérdida del cargo por violación de los límites del monto de gastos y las fuentes de financiación prohibidas. Hay unas nuevas reglas en periodo de campañas y votación que establece esta misma ley. Y aquí es necesario destacar las diversas reglas que se establecen para esos periodos de campaña y votación, las cuales modifican varios apartes del Código Electoral colombiano. Un aspecto que regula esta nueva norma es la inscripción de candidatos, destacándose aquí la exigencia de la cuota de género, que crea una norma en la cual la lista donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta deben conformarse por un mínimo de un 30% de los géneros. Bajo esta misma temática se regula la posibilidad de promover el voto en blanco y la posibilidad también de establecer coaliciones entre las diferentes organizaciones políticas a fin de que de inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. De otra parte, también señala todo lo referente a la inscripción de candidatos. Y aquí se estipula entonces el periodo de inscripción, modificación, aceptación o rechazo de las mismas inscripciones de candidaturas, así como la divulgación de los que han sido aprobados. Frente a las campañas electorales se establecen entonces unas reglas enfocadas a esa propaganda electoral, haciéndose un especial énfasis en las reglas de otorgamiento y utilización de los espacios gratuitos y pagos en radio y televisión. También se regulan aspectos de la implementación del voto programático, del censo electoral, se aumenta el periodo de inscripción de votantes, se regula la presencia de guías electorales, el día electoral, la votación en el extranjero, los escrutinios inmediatos, los testigos electorales y la observación electoral. Y un último aspecto llamativo de la reforma es la creación de la Unidad Nacional de Delitos contra los Mecanismos de Participación Democrática en la Fiscalía General de la Nación, como eh, un fin de investigar los delitos contra estos mecanismos, los cuales se hallan contenidos en el título 14 del Código Penal colombiano, que es la misma ley 599 del 2000, en los artículos del 386 al 396. Bueno, estos son, pues, de forma general, los aspectos importantes de esta ley. Ahora, hay unas herramientas para el análisis electoral. Y entre estas herramientas está el número efectivo de partidos. Normalmente, el indicador utilizado para identificar la competencia partidista es el número de partidos o candidatos que compiten y el porcentaje de votación que obtiene cada uno de ellos. Pero este tipo de análisis tienden a estar sesgados debido a que no siempre todos los candidatos o partidos que se presentan compiten realmente por la asignación de curules. Entonces, esa dinámica que se debe utilizar es el número efectivo de partidos, el cual tiende a reflejar qué tan competitiva es una elección. Es decir, de manera más clara, muestra la cantidad de partidos que compitieron en el proceso electoral. Y esto resulta pues de dividir el total de votos de cada partido sobre los votos totales con el fin de obtener el porcentaje de votos que cada partido obtiene. Y pues esto es, digamos que como más sano y más claro en cuanto a a ese triunfo o a esa representación electoral que tuvo
uno u otro partido en una campaña electoral. También está la identificación de los riesgos electorales. Y aquí entonces se establecen dentro de estas herramientas unos mapas de riesgo electoral como una herramienta útil en el análisis de esas dinámicas políticas y electorales en el contexto de la violencia, el conflicto y el clientelismo. Una de las ventajas que tiene este tipo de análisis son que genera unas alertas tempranas, permite identificar territorios donde los ciudadanos no cuentan con la plena capacidad de ejercer sus derechos políticos, proveen una información a las autoridades, permiten prevenir prácticas y acciones que afecten de manera negativa el proceso electoral y también permiten la identificación de posibles fraudes electorales. Para realizar este tipo de análisis se requiere en primer lugar conocer el territorio e identificar cuáles variables o factores pueden afectar el normal desarrollo de un proceso electoral. En Colombia hay varias entidades, tanto oficiales como organizaciones de la sociedad civil, donde se han desarrollado mapas de riesgo electoral y las variables que han utilizado son, por ejemplo, presencia de actores armados, violencia política, desplazamiento forzado, delitos electorales, problemas fraudulentos en cuanto a la inscripción de cédulas, la transhumancia electoral, los resultados electorales y algunas variables socioeconómicas como la pobreza, la ruralidad, los programas de subsidio, entre otros. El proceso de elaboración de estos mapas de riesgo electoral eh, son, pues, primero inician con una recolección de información, luego viene con una sistematización de esos datos recolectados, un análisis de esa información ya recolectada y organizada, sistematizada, y una georreferenciación donde se prenden las alertas tempranas cuando se identifican eh, esos hechos, esas situaciones específicas. Aquí, entonces, da lugar a que una vez identificadas y seleccionadas esas variables que pueden impactar en el proceso electoral, entonces se hace necesario recolectar esa mayor cantidad posible de información y una vez pues que se recolecta, se va a dar cuenta del comportamiento histórico y actual de cada una de esas variables. Una vez recolectada la información, el siguiente paso, como lo decíamos antes, es organizarla, sistematizarla, esta información con el fin de que sea manipulable y pueda ser cruzada con las demás variables que se seleccionaron desde un principio. El tercer paso es realizar análisis cualitativos y cuantitativos con el fin de comprender la naturaleza de cada una de las variables y el impacto real de las mismas sobre las comisiones electorales. El objetivo que sigue es situar de manera territorial los riesgos en el territorio, es decir, ubicar de manera geográfica los riesgos identificados. Y aquí se sugiere, por ejemplo, definir si los riesgos electorales se ubican a nivel regional, departamental, municipal o en niveles más pequeños como las veredas, los corregimientos o centros poblados. Finalmente, con los riesgos ya identificados, el último paso es generar esas alertas tempranas, las cuales están dirigidas a las autoridades de control y a la ciudadanía en general. Estas reglas deben contener la descripción del riesgo, el nivel de riesgo para cada una de las variables, el impacto que puede llegar a tener en las elecciones y las recomendaciones y acciones que permitan mitigarlos. También dentro de estas herramientas está el análisis de las estructuras políticas. Este análisis de las estructuras políticas normalmente permiten que al analizar los resultados de las elecciones se utilice como unidad de análisis el partido político o el movimiento político y esto quiere decir
que la mayoría de análisis se centran en comparar cómo le fue a cada partido, identificar quién perdió, quién ganó y si de acuerdo a lo evidenciado en elecciones pasadas el partido político mejoró o empeoró. Este tipo de análisis parten del supuesto que los partidos políticos son organizaciones fuertes y cohesionadas. Sin embargo, el contexto colombiano ha demostrado que los partidos políticos son instituciones débiles, atomizadas y fraccionadas al interior, por lo que hacer este tipo de análisis conduce a resultados que no necesariamente están acordes a la realidad política. Una de las herramientas más útiles que permite corregir este sesgo de en la construcción de la estructura política de los candidatos o candidatas. En este caso, la unidad de análisis no es el partido político, sino la estructura política. Y como estructura política se entiende la red de apoyos que los candidatos recibieron a lo largo de la campaña. Estos apoyos pueden provenir de diferentes sectores, partidos y actores. Un mecanismo que ayuda a identificar mejor la estructura política es la creación de un gráfico u organigrama jerárquico que dé cuenta de los principales apoyos que recibió una campaña en época electoral. Un ejemplo de esta estructura es la que tenemos en pantalla, donde el centro es el candidato y donde se evidencia en ese organigrama, en esa figura, quienes les dieron apoyos, unos senadores y representantes a la Cámara que lo apoyaron, unos diputados que lo apoyaron, unos financiadores, unos partidos políticos que le dieron el aval y lo apoyaron y unos apoyos sociales en general a través de los votos, de la firma, bueno, etcétera. Ahora, la estructura política puede ser pues tan compleja como la investigación que se requiera, ¿no? Y pues igual es importante identificar esos apoyos desde los diferentes sectores donde recibió la campaña. El siguiente punto es sobre las irregularidades electorales. Las irregularidades electorales pueden ser definidas como esas conductas que atentan contra la transparencia y correcto desarrollo del proceso electoral. Estas pueden desarrollarse de distintas maneras y afectar distintas actuaciones o fases del proceso electoral junto con los principios que los rigen. Por ejemplo, la realización de la campaña bajo criterios de igualdad o la verdad de resultados electorales. Dentro de un certamen electoral, tanto los ciudadanos como los candidatos o las organizaciones políticas pueden realizar conductas no permitidas por la norma electoral. Entonces, que de alguna manera les permite obtener ventajas ilícitas sobre los demás competidores. Y por esta razón, eh, y, es sobre todo para que la sociedad consideremos este tipo de conductas como reprochables. Para combatir los fenómenos de corrupción electoral, en Colombia se ha consagrado unas normas y establecimiento de unas entidades o unas instituciones o autoridades con el fin de prevenir, de disuadir, de investigar y sancionar esas irregularidades electorales. Y de acuerdo a las normas que lo rigen, las irregularidades electorales pueden ser clasificadas primero como unos delitos electorales, unas faltas disciplinarias y unas violaciones a la normativa electoral. Entonces, cuando hablamos de delitos electorales,
Estas se refieren a esas conductas humanas que en consideración de una sociedad traen consecuencias negativas al conglomerado social y a toda la institucionalidad. Y por tanto son pues prohibidas mediante ley, la cual establece unas autoridades que las investigan y las sancionan. Son delitos electorales, según el Código Penal colombiano o la Ley 599 del 2000, todas aquellas conductas que se atentan contra los mecanismos de participación democrática y los cuales se encuentran contemplados entre los artículos 386 al artículo 396 de este mismo código. Y si bien no es un delito contra los mecanismos de participación democrática, lo que se denomina como intervención en política está contenido o es de acuerdo al artículo 422 eh, y que también se considera como una conducta que atenta contra el sistema electoral. Entonces, conociendo ya eh, que existen unos delitos electorales, es necesario entonces también establecer la razón por la cual se inicia esa investigación o investigación en este tipo de irregularidades. ¿Quiénes la pueden cometer? ¿Y qué autoridad investiga y sanciona este tipo de conductas que atenta contra los crímenes eh, o crímenes que se cometen contra los certámenes electorales o democráticos? Entonces, por ejemplo, em, ¿cómo se inicia una investigación? Primero, pues parte de una denuncia, ya sea de la ciudadanía frente a la autoridad competente. También se puede iniciar de oficio, que es una iniciativa propia de la entidad cuando tiene conocimiento de la comisión de un delito. ¿Quién puede cometer este tipo de delitos? Pues puede ser cualquier ciudadano o cualquier servidor público. ¿Quiénes los investigan? La Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Policía Judicial. ¿Cómo se puede sancionar un delito de estos? Pues una vez se ha iniciado la investigación, ya sea por denuncia o de oficio, se da trámite al proceso penal frente a un juez y quien decidirá si condena o absuelve. Entre las sanciones establecidas para estos delitos están las multas, las pérdidas del cargo en los casos de funcionarios públicos y prisión. Eh, y para intervenir en como ciudadano, en este proceso, se hace aportando pruebas a la fiscalía para alimentar la investigación o interviniendo como víctima de ese delito. Entonces, hay una cantidad de delitos que atentan contra los mecanismos de participación democrática en Colombia. Y el primero es la perturbación del certamen democrático. Y este trata de que eh, porque por algún medio, de forma engañosa, se perturbe o impida la votación pública relacionada con los mecanismos del servidor público que le permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o votar más de una vez. También está el delito de constreñimiento al sufragante. Aquí es donde se utilizan armas o o se amenace por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado para votar por la ley y con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos o voto en blanco o por los mismos medios que le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio. También está el delito de fraude al sufragante. Este trata de cuando de una manera engañosa se logre que un ciudadano o un extranjero o habilitado por la ley para votar, vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco. También existe el fraude de inscripción de cédulas y este consiste en que por cualquier medio se logre que personas habilitadas para votar inscriban su
documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de obtener ventaja en esa elección popular, plebiscito, referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato. También está el delito de corrupción de sufragante, donde el que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado para votar por la ley, para que consigne su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco o se abstenga de hacerlo. Es sufragante que acepte la promesa del dinero o la dávida con los fines señalados en el inciso primero. O sea, siempre va a ser un fraude, tanto del que paga como del que recibe. El voto fraudulento se trata de que cuando hay suplantación de un ciudadano o de un extranjero habilitado para votar por la ley, o que vote más de una vez o sin derecho consigne voto en una elección de cualquier mecanismo de participación ciudadana. El favorecimiento de voto fraudulento es cuando el servidor público que permite suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado para votar por la ley o vote más de una vez o, no, o que vote sin derecho a hacerlo. El ocultamiento y retención y posesión ilícita de cédulas es cuando el servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado para votar por la ley o votar más de una vez o vote sin tener derecho. La denegación de inscripción. Cuando el servidor público que no haga entrega oportuna a la autoridad competente de registro electoral sellos de una urna o arca triclave. Está también la mora. Está también la mora en la entrega de documentos relacionados a la votación. Este trata de que es cuando el servidor público que no haga entrega oportuna ya le había ya dicho que es cuando no haga entrega oportuna de todos los eh, documentos y el kit de todos los resultados del proceso de electoral. Y también está el otro que es la alteración de resultados electorales. Este es cuando un servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado a votar por la ley o votar más de una vez o lo o realice el ejercicio del voto sin tener derecho y que el servidor público lo permita, ahí pues se puede estar cometiendo varios delitos a la vez, ¿no? Entonces es muy delicado. Y también el otro delito es la intervención política. Y este trata de que cuando el servidor público que ejerza jurisdicción o autoridad civil o política o de acuerdo a su cargo de dirección administrativa o se desempeña en los órganos judicial o electoral o de control y que forme parte de comités, juntas o directorios políticos o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político. Esta investigación de estos delitos electorales están en el marco de la Ley 1475 del 2011, de la que ya hablamos al inicio de esta clase. Y también les recalco que a través de esta ley se creó una unidad nacional de delitos contra los mecanismos de participación democrática en la Fiscalía General de la Nación. Ahora, ¿qué son las faltas disciplinarias o cuándo se cometen? Aquí se parte que los servidores públicos o particulares con funciones públicas, además de cometer delitos electorales, también pueden incurrir en lo que se denominan unas faltas disciplinarias. Y estas son entendidas como aquellas conductas que conllevan al incumplimiento a los deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Las faltas disciplinarias se encuentran contempladas en el Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002.
La investigación, sanción e intervención de los ciudadanos en los procesos que se busca establecer una responsabilidad disciplinaria, mm, se, se realiza un proceso para poder determinar esas faltas disciplinarias. Entonces, aquí pues los encargados de investigarlas son los jefes de oficina de control interno de las entidades públicas, eh, las personerías distritales y municipales y la Procuraduría General de la Nación. El proceso de investigación de estas faltas disciplinarias se pueden realizar a través de una denuncia, ya sea por información de la ciudadanía o de un servidor público frente a la autoridad. También se puede dar de oficio, por iniciativa propia de la entidad o autoridad cuando tienen conocimiento de la comisión de una falta disciplinaria. Estas faltas disciplinarias se pueden sancionar una vez se ha iniciado la investigación, ya sea por denuncia o por oficio, y se da trámite al proceso disciplinario correspondiendo a la autoridad competente decidir si sanciona o absuelve. Las sanciones a estas faltas disciplinarias pueden ser destitución e inhabilidad general entre 10 a 20 años, suspensión e inhabilidad especial de 1 a 12 meses, también puede ser una multa o puede ser una amonestación escrita. Bueno, y seguimos entonces con, eh, bueno, aquí antes de continuar con el otro es importante decir que entre las diversas conductas de un servidor público y que pueden propiciar una falta disciplinaria en relación directa y en ocasión a esos certámenes o campañas electorales, eh, pues prácticamente hay dos tipos de faltas. Y la primera es que puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en esas controversias políticas sin prejuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley. O sea, simplemente participa, sabiendo que no lo puede hacer. Y la segunda es que puede utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista. En ambos casos, pues es una falta disciplinaria. Ahora, los otros delitos electorales son las violaciones a la normatividad electoral. Entonces, además de la violación de la ley penal o disciplinaria, em, y sin tener, digamos, en cuenta los resultados de las investigaciones y sanciones que se pueden dar en dichos, en ambos escenarios, la ciudadanía, los funcionarios públicos, las organizaciones políticas pueden atentar contra reglas que rigen los certámenes electorales y las cuales pues están contenidas en la Constitución Política, en el Código Electoral y las normas especiales que rigen todos estos procesos electorales, como son la Ley 131 del 94, la Ley 134 del 94, la Ley 136 del 94, la Ley 996 del 2005 y la Ley 1475 del 2011. Entonces, aquí es importante identificar cómo se investigan y cómo se sancionan este tipo de irregularidades y quiénes las pueden cometer y como ciudadano cómo se puede intervenir en este tipo de procesos. Entonces, mm, ¿quiénes, quienes las investigan? Pues son el Consejo Nacional Electoral, que es lo de su competencia como máxima autoridad electoral, la jurisdicción contencioso administrativo, el Consejo de Estado, los tribunales, los juzgados administrativos, eh, pues sí, básicamente son ellos. ¿Quiénes podemos cometer una
una irregularidad electoral, cualquier ciudadano, cualquier servidor público, un partido o movimiento político. Y el proceso de investigación se inicia con una denuncia, ya sea de la ciudadanía o frente a la autoridad, una demanda, una acción judicial o administrativa en la que el ciudadano invoca unas pretensiones de oficio como iniciativa propia de la entidad cuando tiene conocimiento de la comisión de una ilegalidad. Estas irregularidades se pueden sancionar una vez se ha iniciado la investigación, ya sea por denuncia o de oficio, o presentada o a través de la presentación de una demanda y se da apertura al correspondiente proceso, ya sea frente al Consejo Nacional Electoral o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quienes son los que deciden el asunto conforme a las reglas, sanciones que establece la ley. Eh, Entre las decisiones y sanciones ante lo contencioso administrativo, esta se da a través de sentencia judicial eh, y que puede ser nulidad electoral, nulidad de actos administrativos y la pérdida de la investidura. Y ante el Consejo Nacional Electoral se da a personas naturales, se puede realizar la revocatoria de la inscripción de los candidatos y multas. Que puede ser a personas jurídicas o sea, a los partidos y movimientos políticos, y desde multas hasta la cancelación de la personería jurídica y la disolución de la organización, o sea, partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos. Ahora, como ciudadanos, pues podemos intervenir como parte del proceso, coayudando o aportando pruebas a las autoridades para que adelanten la investigación o el respectivo proceso. Bueno, este es el tema de hoy. Mañana ya vamos a abordar lo que es el proceso, perdón, la próxima semana, la próxima clase vamos a abordar sobre lo que es el proceso preelectoral y postelectoral de una campaña electoral. Vamos a ver quién está en el aula. David. David, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, profe, sí. Bueno, David, ¿tiene alguna pregunta, alguna inquietud o quiere complementar el tema con algo? No, profe, todo muy claro. Ok, le agradezco su asistencia. Espero entre hoy por tardar mañana ya tener publicada la grabación de este tema. Y la próxima clase pues vamos a hablar sobre el proceso preelectoral, electoral y postelectoral. Entonces lo espero por este mismo enlace y a esta misma hora, 6:30 de la tarde, para que se conecte. Listo, ¿qué día sería? Miércoles y jueves. Listo. Profe, con respecto a actividades, Sí, eh, cuénteme. eh, ¿cuál es el cierre de cada una? ¿O todas tienen el mismo cierre? Todas tienen el mismo cierre, todas tienen una fecha de vencimiento, como les digo acá en el cronograma de trabajo, en el cronograma del curso. No sé si ya habrá entrado a revisarlo. Entonces, todos iniciaron el primer día, todas tienen una fecha de vencimiento, pero la fecha de cierre es el 4 de diciembre. Aquí se cierran todas las actividades. Como yo soy nuevo, no me enteraba muy bien de las actividades, pero ya me pongo el No, día con eso. entonces, para entrar a las actividades debe entrar a cada una de estas subcarpetas y aquí donde dicen las evidencias. Mire, esta es una evidencia, esta es otra y esta es otra de la primera actividad. Y aquí está la guía, el material de estudio, el material de apoyo y lo mismo pasa con la actividad de aprendizaje 2, la 3, ¿ve? Ahí está. Entonces usted ingresa a cada una de ellas y a cada subcarpeta. Y ahí le va dando la Listo, información y todo el proceso de académico, pedagógico. ¿Listo? listo, profe, muy amable. Bueno, que esté muy bien, David. Que pase buena noche. Igual.